El sistema estamental en la colonia. El Estado colonial gozaba de ciertas características, como el hecho de ser precedido por medios políticos. Igualmente, los oficiales participaban más o menos en la economía del mismo y sacaban provecho. Finalmente no era tan fuerte como parecía, porque no siempre podía proteger a sus funcionarios. España, al igual que Portugal, hizo todo lo posible para conservar a la población nativa y trató de crear sociedades completamente nuevas basadas en la fusión de conquistados y conquistadores. Así afirmó su presencia en América por medio de instituciones coloniales. En el Estado colonial, la estructura de la población iba de la siguiente manera. El estamento superior de la sociedad estaba constituido por una minoría de españoles. Luego venían los mestizos, a quienes se les consideraba ilegítimos. Después de ellos los indios, quienes estaban bajo la protección de la corona. Finalmente los negros eran el estamento más bajo de la sociedad iberoamericana. En Hispanoamérica los españoles eran la minoría. Dentro de ellos existían los peninsulares y los criollos. Los peninsulares desempeñaban altos cargos de la Iglesia y el Estado y controlaban el comercio internacional, mientras que los criollos eran los propietarios de grandes haciendas en los que trabajaban indios y negros. Tenían pequeños negocios y desempeñaban cargos administrativos de poca importancia. En cambio, en Brasil, el estamento superior de la jerarquía social lo conformaban los portugueses nacidos en Península, los blancos brasileros y los criollos. Los portugueses que nacieron en Península controlaban el comercio transatlántico y ocupaban puestos de administración central, mientras que los blancos brasileros disfrutaban de más libertad social y política y controlaban la economía interna. Algunos conquistadores a principios del siglo XVI se casaron o mantuvieron relaciones sexuales con indias, creando así esta nueva raza de mestizos. Los mestizos formaron la clase media del imperio, compuesta de granjeros, comerciantes y artesanos. Ellos también eran objetos de prejuicios sociales y discriminación legal al ser considerados ilegítimos. Especialmente en Brasil, se creó esta nueva raza, los mulatos, cuando los negros sustituyeron a los indios en su trabajo. A estos individuos se los consideraba inferiores socialmente, pues no eran reconocidos por sus padres. Igualmente, se crean diferentes términos para referirse a ellos, dependiendo del grado racial, pues se mezclaban entre sí. Fue gracias a la Iglesia que se mantuvo un sistema esclavista tolerante. La Iglesia fomentó no solo manumisión, sino también los matrimonios entre esclavos, el bautizo de niños de color, entre otros. Era importante porque la población mulata crecía rápidamente debido al contacto sexual, y esto mantenía una cierta tolerancia entre la sociedad. Los indios conformaban uno de los estamentos más explotados por parte de los españoles para mano de obra, aunque tenían cierta libertad. Esa libertad les permitiría adquirir tierras, cambiar de lugar de residencia, entre otros. Era igual a la de los campesinos de España, pues estaban bajo la protección de la corona, pero tenían que cumplir ciertas obligaciones, como pagar tributos, contribuir al bienestar social trabajando, entre otros. Los caciques indios tenían una postura difícil porque a veces eran terratenientes que tenían estrechas relaciones con los españoles, pero también eran dirigentes de la República de Indios y tenían que proteger y representar a su pueblo. Un ejemplo de ello es Tupac Amaru. Los negros conformaban el estamento más bajo de la sociedad iberoamericana del siglo XVIII. Realizaban trabajos que los blancos no harían y que los indios parecían incapaces de hacer. Cabe destacar dos tipos de negros: los esclavos, quienes desempeñaban el servicio doméstico y agricultura urbana, mientras que los negros libres eran notarios y militares, dotándose de una movilidad social. El boom del azúcar aumentó el comercio de negros de África Occidental, pues se los consideraba dóciles, resilientes y trabajadores. Se los utilizaba más para la producción de azúcar, pero también para la minería de oro y diamantes, y para la producción de café. Muchas gracias.